Bueno, bienvenidos a la 10ª edición de las Jornadas Estudiantes de Lingüística en Uruguay. Además de ser las décimas, son 20 años ya que se vienen organizando, también están en el marco de los 80 años de la facultad y los 75 años de la creación del Departamento de Lingüística del Instituto. Quiero agradecer también a mi compañera por el apoyo moral en este momento. También invitar a la mesa de inauguración al decano, a Juan Martínez, a la doctora Brenda Laca y la doctora María Lorne. Sí. A tomar los lugares, así ya podemos empezar. Con esto guardaespaldas. Estoy tranquilo. ¿Ahí está bien? ¿Estamos todos cómodos? Comodísimo. Estamos. Muchas gracias a todos por venir. Le damos la palabra primero al decano. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Agradezco la invitación de la Asamblea de Estudiantes y del Instituto de Lingüística para poder decir unas palabras aquí en la apertura de estas 10ª jornadas de estudiantes de lingüística del Uruguay. Realmente no me voy a extender mucho, pero una de las cuestiones que me interesa particularmente señalar, lo voy a decir al principio y lo voy a retomar al final, es ciertamente la importancia de sostener en el tiempo una actividad académica de estas características organizada por estudiantes. ¿Sí? No sé si tenemos, quizás ustedes tengan algo relevado, antecedentes en nuestra universidad de un tipo de actividad de este tipo, de estas características, sostenida por estudiantes y por una asamblea de estudiantes de un instituto. Yo creo que no, y me parece que es algo necesariamente que debemos celebrar esta continuidad. Fíjense ustedes que es, si le creo a @futuroslingüistas, son 20 años, ¿no? Yo vi ahí en esa página que son 20 años, por lo cual, en verdad, estas jornadas vienen acompañando a la facultad desde sus 60 años. Ha habido seguramente actividad a los 60, a los 70 y los está viendo ahora a los 80 años. Y no es poca cosa, ciertamente, para nada, ¿no? Sin duda es un transcurso, digamos, sustantivo en la historia de la facultad, sobre todo en el periodo posterior a la intervención, que debe ser realmente significado, saludado. La formación específicamente en lingüística, como formación académica, forma parte de, digamos, una segunda ola de propuestas formativas, ¿no?, que se desarrollan en la facultad, contemporáneas con antropología y educación, que tienen un origen, digamos, como formación específica en un contexto ciertamente complejo del país y de la universidad, pero que han logrado, y me parece que el caso de lingüística es un caso paradigmático en ese sentido, su consolidación como espacios formativos y espacios académicos luego del fin de la intervención y hasta aquí. Esto sin duda me parece que es algo destacable y que bueno, que en el desarrollo de la jornada también es algo que está muy claramente expuesto.
Esto se da, como decía, en el contexto de la celebración de los 80 años de nuestra facultad, inicialmente Facultad de Humanidades y Ciencias, luego Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con más de 40 actividades académicas que se han venido desarrollando a lo largo del año y que van a tener su momento cúlmine en la semana del 6 al 9 de octubre con la realización de las jornadas académicas de extensión y de posgrado de la facultad, llegando justamente a ese 9 de octubre donde vamos a tener la celebración central, que es efectivamente el día del aniversario, donde, entre otras cosas, vamos a tener un acto de reconocimiento a funcionarios, técnicos, administrativos, de servicio y docentes que han acompañado el desarrollo de la facultad y de la universidad a lo largo de muchas décadas. Y ciertamente es una de esas 40 actividades académicas, pero tiene la peculiaridad, la particularidad de además ser de las pocas que efectivamente han sido organizadas por estudiantes como responsables principales. Esto es también necesario subrayarlo. Estamos en una facultad que, por supuesto, posee una rica tradición y ha realizado aportes sustantivos en el área de las humanidades, de las ciencias humanas, de las ciencias de la educación al país en estos 80 años. Es imposible hacer una historia cultural de nuestro país sin que haya un capítulo consistente que tenga que ver con el desarrollo de esta facultad, pero es una facultad también que se está proyectando hacia el futuro. Como ustedes saben, el claustro de facultad está muy cerca de aprobar un plan institucional que, bueno, ha tomado su tiempo de discusión, quizás un poco más del que originalmente pensábamos, más de un año, pero que, digamos, la contraparte de esto, digo, más de un año en el claustro, y antes hubo procesos en diversas comisiones cogobernadas, pero creo que justamente esto muestra la vitalidad con que la facultad ha tomado este proceso, ¿no? No ha sido una discusión simplemente burocrática o administrativa, sino que ha sido una discusión sustantiva. Y como resultado de esa discusión sustantiva, estamos ya muy cerquita de tener el plan institucional aprobado. Esperamos presentarlo justamente en las jornadas académicas y nos va a ir marcando el camino, digamos, hacia el año 27, en el cual tocaría evaluar y pensar la proyección de un nuevo plan institucional. A su vez también estamos en pleno proceso de construcción de la nueva sede. Podemos decir ya después de muchos años de efectiva construcción, se está construyendo. Por lo menos hay un pozo allí que da cuenta, digamos, de este proceso y les digo que esto está absolutamente confirmado. De ese pozo va a emerger un edificio que va a ser el primero, ¿sí? En verdad es una obra que va en etapas. Allí vamos a tener radicados, espero también para el año 27, a unidades académicas y unidades administrativas de la facultad, y luego inmediatamente comenzando el proceso de construcción de todo el área de aulas y a su vez de servicios de apoyo, de biblioteca, de laboratorios, etc. Esperamos para el 2030 tener la facultad plenamente instalada allí. Es también una facultad que se ha ido construyendo con un espacio hospitalario que quiere estar libre de violencia, de acoso y de discriminación. Este es un proceso en el cual los y las estudiantes de la facultad, sus centros de estudiantes, sus asambleas de licenciaturas vienen teniendo un papel muy activo, y eso es algo también que saludamos con mucho énfasis, y creo que efectivamente vamos avanzando en que la Facultad de Humanidades sea una facultad efectivamente donde prime lo humano y los vínculos interpersonales como ubicados en un lugar central. Y a su vez estamos también en una facultad y en una universidad de la República que está movilizada,
desde sus órdenes, desde sus gremios, en defensa del presupuesto universitario, en defensa de un presupuesto que haga posible que la educación terciaria y superior sea efectivamente un derecho para todos y todas. Tenemos enormes deudas en este sentido y la defensa del presupuesto que haga esto posible es un elemento fundamental para ir hacia la generalización de la educación superior, y una educación superior consistente y de calidad, que además sea componente fundamental de la construcción de un modelo nacional de desarrollo, que sea auténticamente soberano e inclusivo. No hay modelo de desarrollo nacional soberano e inclusivo que no esté fuertemente sostenido en una educación terciaria y superior extendida a lo largo de toda la población. No se puede sostener si no es sobre una de esas bases, que es una base prioritaria. Y finalmente, para volver a lo que decía al principio, sostener la importancia de que se sostenga una actividad académica en el tiempo organizada por estudiantes, me parece que es central reivindicar el lugar de los y las estudiantes, no como receptores pasivos de un conocimiento que les sería donado, diría Paulo Freire, pedagog brasilero, que quizás muchos conozcan, sino como actores activos en la aprehensión de saberes socialmente construidos, así como en su actualización y puesta en valor en nuevos contextos y desafíos. Creo que las jornadas dan cuenta de esto. Hay una figura de estudiante detrás de bambalinas, digamos de alguna manera, que es esa figura de quien no se concibe exclusivamente como alguien que está allí pasivamente para recibir un conocimiento, sino como un actor activo en la apropiación y a su vez luego en la actualización y en la transformación de este conocimiento. Y esto tiene que ver con actualizar y relanzar una memoria que es académica, ¿sí? Y por tanto también política, en la máxima expresión de lo político, como aquello vinculado justamente a lo humano y a las relaciones justas entre quienes somos humanos. Como quizás ustedes saben o no necesariamente, mi título de base es licenciado en Ciencias de la Educación de esta facultad, pero siempre prefiero presentarme como pedagogo, más allá que ese título estrictamente no lo ofrecemos aquí en Uruguay. Como pedagogo yo sé que los procesos de transmisión no son automáticos, no son transparentes. Seguramente del mismo modo como ustedes saben que la lengua no es transparente y que no existen relaciones permanentes y estabilizadas entre significantes y significados. Y que sean estudiantes justamente quienes tomen en sus manos organizar instancias de este tipo, en que esas memorias, que son memorias académicas, se ponen a circular y a resignificar, para mí es particularmente relevante. ¿Sí? Y es asumir una responsabilidad que no está definida de antemano, pero que hace sustantivamente a la idea y a la figura del estudiante. Y en ese sentido, yo tenía por acá una cita de Jacques Hassoun, que es un, lo voy a leer igual, psicoanalista egipcio-francés ya fallecido hace algunos años. Hassoun escribió un libro maravilloso que se llama Los contrabandistas de la memoria, ¿sí? Y me parecía que venía a cuento, pensando en esto de estudiantes asumiendo activamente la organización de actividades académicas que tienen que ver justamente con actualizar y poner en juego acumulados históricos, culturales, académicos, pero a su vez también ponerlos en juego significa reapropiarse de algún modo de ellos y asumir una responsabilidad, ¿no? Que la responsabilidad nunca es la de ser alguien que repite un libreto que le han susurrado al oído. Y Hassoun dice que esto tiene que ver con una cosa, que es con sabernos seres mortales, ¿sí? Y que esa idea de que somos seres mortales hace necesario
que transmitamos y actualicemos legados, ¿no? Pues sabemos que finalmente nuestro destino es dejarle el lugar a otros, pero a esos otros que le dejamos el lugar, estamos impelidos a, bueno, de dejarles, digamos, un legado. Y Jason dice eso. En eso mismo lo que diferencia lo humano de lo animal, un saber sobre la muerte y la genealogía que dicta la necesidad de que un mínimo de continuidad sea asegurado. Somos todos portadores de un nombre, de una historia singular, biográfica, ubicada en la historia de un país, de una región, de una civilización. Somos sus depositarios y sus transmisores. Y creo que justamente estas 20 ediciones de Jornadas de Estudiantes de Lingüística significan una puesta en acto de esta idea, ¿no? Nosotros recibimos, reformulamos y a su vez también transmitimos. Y que justamente la actividad con la que se comienza sea establecer un diálogo con quienes nos han precedido, con quienes han dotado a esta área de la lingüística de una relevancia académica de primer nivel, me parece que es bien interesante. Es decir, los estudiantes quieren dialogar con quienes les están legando, con quienes han construido el campo y quienes les han pasado en este contrabando de saberes lo que los constituye, los va a constituir como profesionales. Y entonces, que a continuación de esta mesa tengamos una actividad que se llama ¿Cuánto queda por hacer? Me parece un buen ejemplo de cómo se actualiza esto, y es a partir de la carta de Eugenio Coseliu defendiendo la creación del Departamento de Lingüística, y me parece particularmente brillante que se haya propuesto desde los estudiantes, particularmente que están organizando la actividad, una entrevista con el profesor Adolfo Elizainzin, que evidentemente, digamos, es quien nos ha lanzado en todas estas aventuras y quien evidentemente ha puesto a disposición un amplísimo legado que no podemos más que admirar y agradecer, Adolfo, profundamente, profundamente. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo esto, muchísimas gracias por sostener la actividad en el tiempo, y les deseo las mejores jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Si le damos la palabra a Mariela. Bueno, buenas tardes para todo el público, para todas y todos. Para mí es un gusto estar acá en esta mesa de apertura con tan distinguidas personas, con el decano y con Brenda. Agradezco a la organización por ponerme. Quería decir unas brevísimas palabras, un poco en la línea de lo que decía el decano recién. Para mí es una enorme alegría sentir cómo las nuevas generaciones de estudiantes sucesivamente van tomando la posta de continuar con estas jornadas y haciendo las suyas, ¿no? Cada uno le va dando su impronta, sus intereses, su perfil, pero me parece que sin este compromiso de las generaciones de estudiantes que se van sucediendo, no estaríamos hoy celebrando las 10º jornadas de estudiantes de lingüística del Uruguay, que hablan de 20 años. 20 años, un tiempo importante que permite hablar de una tradición, ¿no? de esta línea de trabajo. En ese sentido, y en el marco de los 75 años de creación del Departamento de Lingüística, podríamos incluso señalarlas como un mojón dentro de esos 75 años y en la línea de tiempo de puntos importantes para destacar en el desarrollo de la lingüística del Uruguay. Y para finalizar estas brevísimas palabras, quería decir que me entusiasma mucho estar acá compartiendo e intercambiando académicamente, pero no solo académicamente, viejas y nuevas generaciones de estudiantes, pero también intercambiar y discutir entre distintas tradiciones, intereses, enfoques y líneas de trabajo dentro de la lingüística que
que hacemos quienes trabajamos en esta facultad. Es un espacio también interesante en ese sentido. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariela. Y bueno, terminamos con las palabras de Brenda. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el honor de integrar esta mesa de bienvenida. Les estoy muy agradecida a la Asamblea de Estudiantes y a los organizadores de las GELU 2025 por tenerme aquí. Voy a repetir un poco lo que han dicho el decano y Mariela antes porque es inevitable, pero voy a tratar de contrabandear de repente un poquito más de memoria. El contrabando de la memoria me encantó. Bueno, todas las ediciones de esta jornada son especiales, pero esta es más especial. Y es más especial porque esta 10ª edición implica, atestigua de una continuidad de 20 años, lo que no es poco, quiere decir que algunos de los que están organizando ahora probablemente tenían 2 o 3 años cuando se hicieron las primeras jornadas, y eso es algo enorme, ¿no? Es claro. Luego, se sitúa muy cerca de los 80 años de la fundación de la Facultad de Humanidades y Ciencias, y se sitúa muy cerca de los 75 años de la fundación del Departamento de Lingüística. Y son la coincidencia de estas 3 fechas son las que motivan esta reflexión, que va a ser muy breve, pero que les quiero ofrecer como bienvenida, ¿no? Yo me pregunté por qué son importantes jornadas de este tipo, que son iniciadas, gestionadas y protagonizadas por estudiantes y que aparentemente son las únicas de este tipo con tan larga continuidad de las que se tenga noticia. Sin lugar a dudas, porque contribuyen al intercambio de ideas y a la consolidación de vínculos entre estudiantes de diferentes generaciones y entre estudiantes y docentes. Sin ninguna duda, porque son un semillero para colaboraciones y para proyectos ulteriores, pero sobre todo, y esta es mi visión personal, porque en cada edición de las GELU se reafirma y se reactualiza explícitamente una concepción de la relación entre enseñanza e investigación. Y esta concepción es la que caracteriza al modelo que para mí siempre ha sido el intelectualmente más respetable y el más fecundo de universidad que se ha dado realmente en la historia. Es el modelo del aprender investigando y del investigar aprendiendo. En ese modelo, la institución universitaria no es solamente la comunidad de enseñantes y aprendices, que ya lo era desde su fundación en la Edad Media, es una comunidad de enseñantes y aprendices en las que adquisición y transmisión del conocimiento están indisolublemente ligadas a la producción misma del conocimiento. Las 3 cosas funcionan, digamos, al unísono, funcionan en conjunto. Este modelo de universidad, sin embargo, como todo modelo, está históricamente acotado. Es decir, es un modelo que surgió a principios del siglo XIX en Prusia, curiosamente por obra de un lingüista. Es decir, Guillermo de Humboldt, al que todos conocemos como probablemente el lingüista más importante de su época, que marcó de manera indeleble el desarrollo posterior de la disciplina lingüística, pero además fue ministro de Estado de Prusia. Y en los escasos 12 meses que duró en el cargo, porque no duró más de 12 meses en el cargo, fue un importantísimo reformador de la educación, reformó todo el sistema educativo, desde la enseñanza primaria hasta la universidad. El modelo de universidad ideado por Humboldt se expandió en el resto del mundo occidental en el siglo XIX y consolida lo que en inglés americano hoy en día se llama el modelo de la Research University, de la universidad de investigación. La idea de base de ese modelo de universidad es que no se trata solamente de impartir conocimiento, sino de fundamentalmente demostrar a los estudiantes con el ejemplo cómo se crea, cómo se genera conocimiento valioso y conocimiento sólido, y ayudar a los estudiantes en su camino para crearlo. De la misma manera, porque esto no tiene mucho más, digamos, no es mucho más noble que el trabajo de un zapatero que le está enseñando a un aprendiz de zapatero cómo se hacen zapatos. Y no se lo enseña contándole cómo son los zapatos, sino que se lo enseña poniéndole a hacer un zapato delante de ellos. Esa es la idea de base de este tipo de universidad.
Los instrumentos de este tipo para poner en práctica esta idea son cursos que conjugan la transmisión con la aplicación individual de lo adquirido, los seminarios y los laboratorios. Esa tradición o ese modelo de estudios terciarios de inspiración original humboldtiana, esto viene con nombre y apellido de 1807 o 1808, ¿okay? Yo creo que estuvo muy presente en la concepción y en la fundación de la Facultad de Humanidades y Ciencias y en la fundación en particular del Departamento de Lingüística. Y se ha mantenido a través de los años con una increíble constancia. Yo personalmente tuve la suerte enorme de formarme en esta tradición. No sé si el profesor Elisa Insín lo recordará, yo no sé cómo llegó a él a la idea y se la voy a preguntar, pero allá por mediados de los años 70, desde el segundo nivel de los cursos de lingüística, es decir, en segundo año, más o menos la mitad de la carga horaria presencial de los cursos de lingüística que él impartía estaban dedicados a horas de seminario en las que los estudiantes presentábamos pequeños temas de investigación, lo que nos aterrorizaba, como se pueden imaginar. Pero un poco pienso que Adolfo con eso realizaba la idea de que no se aprende a nadar fuera del agua y que cuanto antes un aprendiz de natación se largue al agua, mejor. Esa formación inicial que tuve, principalmente con Adolfo Elisa Insín aquí, la pude reafirmar en Alemania, en la que hasta fines de los años 80 del siglo pasado, el modelo humboldtiano de universidad rigió absolutamente sin concesiones. Ahí no había concesiones, era esto, es decir, a uno decía, quiero estudiar tal cosa, y le decía, bueno, acá tenés la llave de la biblioteca, nos vemos dentro de 15 días y me contás qué hiciste, ¿no? Por supuesto que a uno lo acompañaban, pero en principio era un trabajo, era mucho más el trabajo individual del estudiante que lo que podía ser de recepción de conocimiento, de conocimiento impartido por otro. Como les decía, por supuesto, este modelo está históricamente acotado y también tiene un final, y está bien que así sea, porque en parte tiene un final como consecuencia natural del crecimiento exponencial del conocimiento, en particular del conocimiento especializado. Este modelo no sirve para transmitir conocimiento especializado rápidamente, no es un modelo eficaz. Y en segundo lugar, también como consecuencia del aumento exponencial en la población universitaria, que también es una cosa muy buena, ¿no? Pero lo cierto es que las sucesivas reformas universitarias a las que he sobrevivido en mi carrera, soy sobreviviente de unas 10 reformas universitarias más o menos, se alejan del modelo humboldtiano. Y no pueden no alejarse, porque las circunstancias son tales que obligan a alejarse de ese modelo. Ese modelo humboldtiano original fue concebido para instituciones muy pequeñas y para una masa de conocimiento a seleccionar y a transmitir que era también mucho más pequeña. Sin embargo, es decir, aunque reconozcamos que ese modelo llegó a su perfección y a su culminación, actividades como esta, como la de la GELU, nos recuerdan que el ideal romántico humboldtiano del aprender investigando y investigar aprendiendo sigue vivo, sigue siendo atractivo y sigue siendo fecundo. Y es probablemente la reflexión final que me surgió, es que en cierto modo las utopías idealistas del 19 se pueden concretizar en el nivel micro, nunca en el nivel macro, pero que se puedan concretizar en el nivel micro ya es una cosa muy importante. Esto me interesa señalarlo porque dentro de un panorama mundial, digo ahora, en el que, como todos sabemos, incluso universidades de investigación que por su poderío y su prestigio parecían intocables, están siendo amenazadas y denigradas, es muy importante recordar las razones por las que este modelo se creó, por las que este modelo existió, y poder recrearlo o revivirlo en el nivel micro cada tanto, por lo menos para lingüística aquí cada 2 años. Entonces, muchas gracias, mucho éxito en los trabajos que empiezan hoy y que los disfrutemos todos mucho. Muchas gracias a los tres por participar de la mesa. Ahora vamos a dar lugar a la primera ponencia de las jornadas, a cargo de Néstor Bermúdez y Noelia Lescar.
una presentación. Tenemos la maquinaria. Para actividades. ¿Cómo se pone? F5, F11. Okay. No, ahí la estoy pasando para abajo. Ok. Muy bien, empiezo. Bueno, para comenzar, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a la mesa de inicio y a las palabras. Muchas de las palabras que estuvieron diciendo los primeros expositores son sumamente relevantes para esto que vemos. Principalmente quiero destacar muchos de los conceptos que trajo Brenda a esta mesa. Fueron cruciales para lo que vamos a ver ahora, porque era realmente el modelo que se ve en las cartas de Coserio de la educación, porque además vamos a presentar una de las cartas, pero junto con esta hay otra más, donde él expande mucho más su idea sobre cómo debe ser la enseñanza universitaria, cómo debe ser la enseñanza lingüística, esto de la creación de laboratorios, ya lo vamos a ver. Pero bueno, comenzamos por decir que estas cartas en realidad ya fueron presentadas por el doctor Adolfo Licencina, que es presente, en el Congreso, Congreso de la UFAL de 2008, celebrado aquí en Montevideo. Bien, comenzamos, sí. Ok. En el marco de los 80 años de la facultad, nos pareció sumamente relevante traer esto, porque además concreta también en los 75 años de la creación del departamento, obra de aquí Eugenio Coserio, nacido el 27 de julio de 1921 en el Reino de Rumania. Se incorporó a la Facultad de Humanidades y Ciencias en abril del 51 como docente, pero antes de incorporarse efectivamente, escribió unas cartas cuya fecha está un poco discutida. Aparentemente él habría llegado aquí a Uruguay en 1950, aunque está firmada en 1949. Cuando llegó a Uruguay, escribió una carta defendiendo la creación de un departamento de lingüística dentro del Instituto de Filología, que en realidad ya estaba comenzando a gestarse. Pero en ese momento el departamento de lingüística que se estaba proyectando iba a tener labores muy distintas a las que él consideraba relevantes para un departamento en un país latinoamericano. Se proponía que el departamento de lingüística se centrara únicamente en el estudio del latín y del griego, dejando de lado cualquier tipo de estudio sobre alguna lengua viva. Esto, según mismo dice Coserio, no sé si lo tenemos aquí. Bien, sí. Dice la cita: esa eventual orientación me parece inoportuna para un instituto de lingüística sudamericano, no solo porque departamento de lingüística no quiere absolutamente decir departamento de letras clásicas, sino también en consideración de las actuales condiciones de investigación en Uruguay. Los fundamentos que él traía respecto a esta postura es que el estudio del latín y del griego ya estaba muy consolidado en Europa. Entonces, para llegar desde Uruguay al nivel europeo y poder tener algún tipo de aporte que fuera relevante en comparación con lo que se estaba haciendo en las universidades europeas, iba a llevar mucho tiempo y mucho trabajo, mucha inversión, y en realidad nosotros teníamos algo mucho más rico, que era trabajo con lenguas vivas, lenguas latinoamericanas. Entonces, la contribución científica que se iba a poder hacer desde un departamento de lingüística aquí en Uruguay iba a ser mucho más rica y podía llegar a ser una contribución para la lingüística general, decía él, si nos apartamos de esa concepción de estudiar solamente lenguas clásicas. Bien, entonces está esta idea de que Coserio defienda la lingüística como una ciencia que no se preocupa solo de las lenguas clásicas, sino que resalta el valor de las lenguas vivas, como habíamos dicho.
Y bueno, tomando lo siguiente que nos cuenta Coserio en su carta, estas son una serie de actividades, 25 actividades que él entendía son necesarias para el desarrollo de un departamento de lingüística, ¿no? Nosotros nos tomamos el atrevimiento justamente de buscarle una clasificación, buscarle un orden, sobre todo temático, a todas esas actividades que Coserio dice, esto es lo que un departamento de lingüística dentro del Instituto de Filología en una Facultad de Humanidades y Ciencias necesita realizar. Algo que no es menor, que es muy interesante, que es que gran parte de las actividades que están acá planteadas están en relación con su interés por la lingüística general, ¿no? Todo lo que vamos a estar hablando y vamos a estar comentando tiene su relación con el objetivo ulterior de Coserio, que era el desarrollo de la lingüística general como disciplina, y para ello partía del estudio del lenguaje en diferentes aspectos, en aspectos sobre todo sociales, históricos y demás, para poder entender cómo funcionaba el lenguaje desde la perspectiva de la lingüística general. En ese sentido, hicimos esta clasificación, que ya vamos a ir hablando un poco también de este piloteo entre lo que tenemos hoy, lo que no tenemos hoy, lo que queda por hacer y lo que ya se ha hecho y que hemos llegado, para ver un poco, bueno, qué es lo que él pensaba y qué es lo que tenemos hoy en ese sentido. Muy bien, en primer lugar, bueno, capaz que vuelvo a la diapositiva anterior, en realidad él marca 25 objetivos, 25 líneas, actividades que se tienen que realizar en un departamento de lingüística concebido como él lo hacía, y bueno, como ya dijo Néstor, nos tomamos el atrevimiento de agruparlo. Primero en publicaciones, son las actividades que más abarcan estas líneas que él propone, actividades como creación de publicaciones de diferentes géneros, como manuales de clase, las revistas, una revista propia del instituto, bueno, departamento en ese entonces, de textos comentados por los estudiantes avanzados y por los docentes, publicación de los trabajos docentes más destacados y de los estudiantes también, y crestomatías, tanto también para la educación universitaria como para secundaria, lo concebía de las dos formas. En esta línea tenemos, bueno, la publicación ya sabemos que es una de las actividades más relevantes en la vida académica, por fortuna o por desgracia, las publicaciones docentes están bastante consolidadas, consideramos, respecto a lo que él planteaba. Quizás no la de los estudiantes, la de los docentes sí, pero los estudiantes no, y aquí entra esta posibilidad que se abre ahora de poder publicar nuestras monografías finales de grado en la plataforma Colibrí de la UDELAR. Pero bueno, hace falta ponerlo en operación a eso. Con respecto a textos, tenemos textos de la doctora Graciela Barrios y de la doctora Marisa Malcori, que comentaban, bueno, parte del lenguaje local, investigaciones. También tenemos el manual de gramática del español de Virginia Orlando y otros colaboradores, que bueno, se podría incluir dentro de las publicaciones de manuales. Y también otro manual del doctor Germán Canale de temas de la psicolingüística. Con respecto a crestomatías, recientemente se publicó una cuya colaboración estuvo la doctora Magdalena Oroño, pero bueno, realmente hay cosas que se hacen, pero también en publicaciones esto de la revista es fundamental, que podamos, bueno, tener una revista del instituto propio. Siguiendo con el siguiente punto, que es de investigación, Coserio lo que plantea acá son posibles proyectos que el departamento tendría que realizar para el estudio del lenguaje en Uruguay. En este caso, el que uno como casi aparece como el título ya puesto, es el Atlas Lingüístico, ¿no? La creación de un Atlas Lingüístico del español del Uruguay. Aparece también la necesidad de una gramática de los errores, un montón de documentos que, mejor dicho, de investigaciones justamente, que Coserio entiende necesarias para el desarrollo de su objetivo ulterior, que es la lingüística general. También algo interesante, esto lo retomo de la
las palabras de la mesa inicial, ¿no? La preparación de herramientas metodológicas, ¿no? La conformación de espacios para la investigación en lingüística, sea en laboratorio, sea en diferentes formas de investigar el lenguaje, en lo que justamente en esto, la formación de investigadores. Sobre todo, esto lo discutíamos con Noé justamente en el proceso de crear esta ponencia, cómo él pensaba la formación de investigadores, ¿no? Qué tipo de vínculo docente-estudiante, docente-investigador, estudiante-investigador estaba conformando COSERIO en esa época, o qué pensaba justamente. No llegamos a un acuerdo, pero bueno, eventualmente se puede seguir pensando y se puede seguir trabajando, ¿no? Cómo él pensaba ese vínculo estudiante-docente. Y bueno, la consolidación de resultados en publicaciones propiamente dicho de la investigación en la actualidad, ¿no? En ese sentido, bueno, ya lo mencioné, el translingüístico, el diccionario del español de Uruguay, es como algo que vemos que se acerca. Los grupos de investigación, por ejemplo, ¿no? La creación de grupos particulares con determinados objetivos que pueden ser interesantes, justamente el tema de la formación de investigadores, los núcleos de investigación y bueno, trabajos como el trabajo de Pablo Albertoni, Barrios y Licencín sobre el español rural, son posibles acercamientos a lo que COSERIO planteaba en estas actividades de investigación en particular. Con respecto a la enseñanza, aquí es donde también se vuelve a extender, quizás no en las actividades que propone, pero sí en su desarrollo, el desarrollo de cómo deberían ser estas clases. Él dice, las clases puramente expositivas, ex cátedra, son indudablemente insuficientes para una verdadera especialización y para la selección de elementos aptos para la investigación. Se precisa por esto instruir clases de seminario o de institutos en que el profesor se encuentre en más directo e íntimo contacto con los estudiantes. Aquí está esta idea de una de las, en particular de las actividades respecto a la enseñanza, era la creación de laboratorios de investigación. Por eso cuando Brenda lo trajo anteriormente resonó bastante en esto. Pero bueno, él tiene como un trabajo que daría para otra ponencia y para un análisis mucho más profundo respecto a su enfoque sobre cómo debería ser la enseñanza universitaria y cómo debería ser la enseñanza en lingüística. Pero bueno, eso que es un trabajo más cercano, más práctico, de que el estudiante se involucre, tome parte y forme parte de su aprendizaje. Se lo dejamos para el futuro, para los futuros estudiantes de lingüística. Bueno, en eventos académicos, justamente COSERIO, alguna de sus actividades plantea la necesidad de generar este tipo de encuentros, no tengo por qué decirlo, jornadas académicas, seminarios, investigadores extranjeros que vienen y que comentan su trabajo, ¿no? En ese sentido es algo que tenemos bastante aceitado incluso acá, en las Evangelio, ¿no? Pero él sobre todo pensaba en esto de consolidar este tipo de eventos académicos a nivel local y a nivel internacional en esta ida y vuelta, ¿no? Algo que todavía queda, que sería interesante eventualmente, lo he visto con los antecedentes en Argentina, es espacios de lectura académica, ¿no? En una de esas actividades se le dice, investigadores tienen que reunirse y generar instancias de lectura de textos académicos, de textos relevantes para su disciplina. Es algo que he visto, por ejemplo, en la Universidad de San Martín, creo que es algo que se hace, y que puede ser interesante explorarlo como posibilidad de consolidación de líneas o de temáticas particulares de la investigación que podría ser justamente interesante. Y bueno, por penúltimo, tenemos los vínculos interinstitucionales. Si bien los vínculos que marca COSERIO en la carta no son por fuera de la facultad, sino que se quedan dentro de la facultad, creo que se puede ver con los ejemplos que él coloca como una cierta, como por lo menos un cierto entusiasmo o una cercanía con otras temáticas de investigación que quizás no se podrían o no se estaban viendo en este posible departamento de lingüística, pero sí en otras, como por ejemplo, él propone convenios y colaboración con el departamento de folclore, que en ese momento, bastante tiempo Néstor estuvo en el archivo revisando a ver qué era el departamento de folclore, y poco se ha encontrado. Los resultados son insatisfactorios totalmente, pero bueno, él estableció en el momento que se debía tener una colaboración estrecha con el departamento de folclore y también con los departamentos de literatura española e iberoamericana. Entonces aquí tenemos como una idea de que no nos podemos quedar solamente dentro de nuestro instituto, sino que tenemos que salir a buscar
otros vínculos que permitan expandir nuestro conocimiento, traer otras perspectivas e incluso enriquecer las nuestras. Lo único que voy a decir antes de pasar al final sobre el departamento de folclore es que las vueltas que he encontrado en el archivo es que podría estar pudo haber existido, mejor dicho, en quizá la Biblioteca Nacional o en asociaciones o sociedades de antropólogos u otros interesados en el estudio del folclore en aquella época. El folclore estaba asociado a la música, al lenguaje. De hecho, Daniel Granada se pone como un antecedente, es puesto como un antecedente en materia de estudios folclorísticos, pero aún hay que buscar. Otro deber para los futuros lingüistas. Bueno, y algo que quisimos justamente destacar, porque es un único punto y creemos que es importante, es que COSERIU convoca al departamento, a sus integrantes, a la creación de una asociación de profesores, estudiantes, ayudantes, que pone mucha comilla porque es la palabra que usa él, y cualquier persona interesada en los estudios del lenguaje, ¿no? Es algo como muy particular y creo que es algo que todavía no queda pendiente. Si bien ha habido idas y vueltas, ha habido diferentes núcleos de personas que se han interesado en la consolidación de un espacio para la lingüística y para la filología, creemos que es importante, bueno, ya que no lo está diciendo desde el año 50, es algo que podría manejarse en el futuro. Entonces, como conclusiones a esta ponencia, si bien hay cosas que COSERIU nos plantea que quizás hoy ya no se lleven de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, traducir textos de autores clásicos para el español, textos en italiano, en alemán, etcétera, que eran clásicos en la lingüística europea, quizás hoy se usen otras cosas, se lleve por otro camino, sí sigue siendo hoy un faro, podríamos decirle, un faro que nos dice, che, mirá, esto es lo que yo pensé que la lingüística debería ser en el futuro. Y bueno, a las pruebas nos remitimos justamente, hay cosas que se han llevado, cosas que se han hecho, cosas que aún quedan por hacer, como dice la canción, pero nos muestra justamente que hay temas que siguen vigentes y que la disciplina como tal sigue viva y puede seguir progresando y continuando por los caminos que cada uno entiende, que cada uno encuentre, pero por lo menos no es algo que quedó enquistado en el pasado y no es algo que aún hoy no podamos retomar en el futuro. Así que desde ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Un espacio para preguntas? Si quieren, Sí, ¿no? si alguien quiere. Tenemos. Sí. ¿Abrimos? Sí. Si alguno tiene alguna pregunta para hacerle a Noelia o a Néstor, Capaz respecto de lo que- acaba de presentar, Capaz que alguien tiene algún complemento a lo que dijimos nosotros. o algún complemento, algo que quieran agregar. Claro, una actualización. Si tiene información nueva, bienvenida sea. Bien. Belén. Dile. Bueno, el desacuerdo estaba, creo que más que nada, en si lo podíamos incluir o no acá, en estos minutos que tenemos, porque era muy poquito. Había muchas cosas, ya dijimos 25 puntos, o sea, COSERIU dejó una carta larga de cosas por hacer, que como decía Néstor, capaz que algunas ya no son tan relevantes, pero sí nos invitan a la reflexión ahora de, bueno, que no puso COSERIU en ese momento, porque o no existía o no se había dado de esa forma, o bueno, porque no se había considerado todavía. ¿Qué podemos agregar a esto que él también nos propuso? Entonces el desacuerdo venía por, cómo incluir todo y al mismo tiempo cómo entender esta forma, esta perspectiva de la enseñanza universitaria que tenía COSERIU. Sí, también es una cuestión en cierta medida de desacuerdo, pero interesante en ese sentido, la cuestión de cómo COSERIU enuncia las cosas, qué terminología usa, Sí. cómo las plantea, ¿no? Esta cuestión de, la relación docente-estudiante, ¿es de la manera que la entendemos hoy o es la manera que entendía él en el 50 en su formación? Y en ese sentido, ¿cómo él entendía? Es un tema que tuvimos en debate justamente, ¿no? Esto de, ¿qué tanto el estudiante tiene injerencia sobre la labor de investigación? ¿Qué tanto es una persona, como decía Brenda, ¿no? Que abre la biblioteca hasta 15 días y después vuelve, o no? Como esa cuestión que hoy la vemos desde nuestro lado y decimos, puede tener sus diferencias, seguramente tenga sus diferencias,
pero no sabemos muy bien cuáles eran esas diferencias, así como planteaba. Acá tenemos, creo que tenemos algo. ¿Para qué saco el archivo? ¿Ese es el original? No. No, definitivamente no. Esto está publicado en la web, pueden entrar en la página, ahora me olvidé. Energeia se llama la página, que es un repositorio de archivos de COSERIO, es un repositorio de archivos de COSERIO de la Universidad de Tubinga, si no me recuerdo. ¿O de quién? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿De quién? Sí. Pero el tema es que también tiene una revista que siguen sacando artículos, o por lo menos hasta hace relativamente poco, con esta perspectiva. También como volviendo a revisar algunos documentos de COSERIO. Y, por ejemplo, en la actividad 3, él dice: organizar trabajos prácticos individuales y colectivos sobre los problemas lingüísticos más urgentes y más indicados para el Uruguay y en este momento. Obviamente no sabemos si se refiere a tareas de extensión, quizás son más de investigación, puede ser, pero esto de problemas lingüísticos, yo lo subrayé en mi fotocopia, problemas lingüísticos es interesante porque ¿a qué se podría referir él con problemas lingüísticos? Vamos a abrir un taller para que las personas nos traigan las consultas lingüísticas, arreglar la sintaxis, arreglarme la sintaxis de esta oración. No sé, ¿cuáles son los problemas lingüísticos que se podría, que podría concebir él? Pero quizás ahí, en esto se podría ver como un intento de acercarse a la comunidad también. No sé si respondimos tu pregunta. Bien. No sé si alguno más tiene algo para agregar, para consultar. Bueno, dejamos por acá. Muchas gracias, Noelia, muchas gracias, Néstor. Por favor, muchas gracias a ustedes. Sí, nosotros nos quedamos. Sí, claro. Bueno, ahora damos paso a la entrevista al profesor Elisa Ancín. Un gran honor para nosotros tenerlo hoy acá. Sí, por favor, recibanlo con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Adolfo, por aceptar esta pequeña entrevista. Te agradecemos mucho que haya querido participar en este momento, que creo que es sumamente importante y enriquecedor para todos en general. Lo que quizá podemos arrancar un poco es con tu primera formación de grado. ¿Cómo fue formarte en ese momento en que estaba como lo que es la lingüística en proceso de consolidación, pasar sobre todo creo que tu formación es de literatura española, si no recuerdo. ¿Cómo fue formarte en lingüística en aquel momento, cuando fuiste estudiante? Contanos un poco de ese licenciado estudiante. ¿Vos crees que eso es interesante? Sin duda. Sin lugar a duda. Bueno. Arrancando temprano en el bachillerato, antes del bachillerato, mejor dicho, yo quería ser médico. Bueno, se me fueron esas ideas y hice el bachillerato, como se decía en aquella época, de abogacía. Y entonces, cuando lo terminé, la universidad había realizado, yo vivía en Salto. Bueno,
entonces, la universidad había realizado 1 o 2 años anteriores unas jornadas universitarias que hacía en el interior del país. Y iba mucha gente y hablaba y contaba sus cosas, etc. Entre otros de los que en esa oportunidad participaron de esa jornada en Salto estaba el profesor Ángel Rama, muy conocido en los estudios literarios de este país. Bueno, yo lo escuché y yo digo, yo quiero ir por ese lado. Y entonces, se lo digo a Ángel Rama en realidad. Y entonces, me enteré de la existencia de esta facultad y ya quería venir y me dije, bueno, yo me voy a hacer eso. Porque todos del interior veníamos acá, no había universidad en aquella época. Estoy hablando desde el 60, al comienzo de los 60. Y entonces, bueno, ingresé acá y acá me enteré, hice mi curso, había en aquella época de lingüística, había una licenciatura en letras, que era lo más cercano a lo que me interesaba. Y ahí había un curso de lingüística general e indoeuropea, hasta mi época todavía se llamaba indoeuropea, aunque eso brillaba por su ausencia. Digo, ¿qué me dieron de indoeuropeísmo? Nada, bueno, porque luego con buen tino le quitaron lo de indoeuropea, porque, bueno, está más adecuado. Lingüística general, muy bien. Teoría del lenguaje, etc. Había ese curso y luego los cursos de lingüística románica, romance le llamamos acá, eran 2 cursos. Sí, 2 cursos, bien digo, más todas las lenguas clásicas, los 4 cursos de latín y los 4 cursos anuales. Bueno, eso es lo mismo, pero bueno. Todos 4 años, latín 1, latín 2, latín 3, latín 4. Griego clásico, ¿no? Griego antiguo 1, griego 2, griego 3, griego 4. En latín, claro, era tan importante el latín y el griego, a pesar de la carta de Cosello, que un poco se opone a lo que estaba incluso funcionando en la facultad, era tan omnipresente la presencia de los profesores de latín y griego, que uno entraba a estudiar en realidad latín y griego, después de todo, porque la mayor parte de las horas que dedicábamos al estudio se las dedicábamos a las lenguas clásicas, en realidad. Bueno, y yo, tanto en latín, mi profesor todos los 4 años de latín, y mi profesor de lingüística románica fue el mismo, que era un austríaco que había venido, judío austríaco, que había llegado por razones que todos sabemos y que no hay que explicar a América. Y se llamaba Armin Schlefrich. Schlefrich es un poco risueño. Porque Schlefrich da la idea de alguien medio sonoliento o algo así, pero no, para nada, era una luz, era un viejito ya, había sido profesor de un gimnasio o algo así en Austria y había venido para acá como tantos otros. Y entonces, ¿qué me preguntan? ¿Cómo fue la formación ahí? Bueno. Mucho latín, mucho griego, yo rescaté más lo de latín, ¿no? Porque luego, dedicándome a la lingüística,
eso, y después, bueno, el resto fueron cursos de literatura, lengua y literatura. También era una mentira lo de lengua y literatura, no, era literatura, punto. Sí. Y nada de leer el texto en francés o en la lengua, en lo que sea, ¿no? Lengua y literatura italiana y francesa, que eran las dos que había. Bueno, más o menos así, hasta que me recibí en la lingüística, no, el título es licenciado en letras, no me acuerdo cómo dice el cartoncito. Y después sí hice lo que realmente quise, que fue mi doctorado con Eugenio Coserio en Tübingen, en alemán, que también me pidieron bastante constancia del latín que había hecho. Y por suerte no me obligaron a dar ninguno de los exámenes en latín, que se llaman Kleines Latinum y Grosses Latinum, el pequeño examen de latín y el gran examen de latín. No me obligaron porque estoy seguro que no se contentaron con el latín que había hecho acá, porque claro, 4 años. Sorprendía 4 años de latín, 8 semestres de latín. Bueno, ya tiene para tanto, porque los alemanes se creen todo lo que está escrito en los papeles, en general, ¿no? Hay otro ejemplo. Bueno, y pasando a esto de Alemania, le queremos preguntar cómo fue ir a hacer el doctorado a Alemania. Coserio fue su tutor, cómo fue estar trabajando allá. Además, queremos preguntarle sobre investigación en el grado. Estamos aquí en la GELU. Sí, perdón. Haceme una pregunta por vez. Okay, perdón. Queremos preguntarle si la investigación que usted realizó en Alemania tuvo como un germen aquí en Uruguay o si era como alguna idea de grado que había tenido. Bueno, de lo que te puedo hablar es de que en esos 2 años y pico que estuve en Tübingen, a Dios gracias, ya estaba Brenda Lacan en Tübingen y ya había tenido se había defendido unos días antes, ¿no? No, me equivoco, pero después pero estaba en eso, en la defensa, o terminando la tesis, bueno, el doctorado. Y yo, que había sido su profesor acá, iba a hacer lo que ella ya había hecho, porque acá todo está al revés, eso estaba, no sé ahora cómo va la cosa, pero bueno, la cuestión que al revés en esto de los grados y de las titulaciones y todo eso, no seguimos un orden más o menos normal, por decir una palabra rara, un orden normal en la consecución de los títulos y de las cosas. Bueno, no importa, se va a arreglar. Y esa digresión me ha hecho olvidar de lo que estaba diciendo. Su investigación en Alemania, ¿cómo fue? Sí, mi investigación se redujo a la tesis que tenía que escribir, porque eso era... Bueno, quizá sí, de nuevo con Brenda Lacan, parece que publicamos en esa época un pequeño trabajo sobre la duplicación en español. A Juan lo vi ayer, Juan lo vi, y la agramaticalidad de a Juan vi ayer, o no agramaticalidad, pero bueno, de todo modo. Bueno, de eso sí, algo también hice aparte de la tesis, pero concentré todo mi interés en llevar adelante la tesis que yo debía hacer para lograr el doctorado, que era mi propósito.
Y entonces, toda aquella bibliografía más clásica sobre los estudios fronterizos de los años 20, 30 en Alemania que hubo, y sobre todo sobre España y Portugal precisamente, y Galicia, y el gallego, y el portugués, y el español, que había muchas cosas y que yo acá no podía, allá lo tenía absolutamente todo, y no solo de la maravillosa biblioteca de la Universidad de Tübingen, sino de la facultad de Facultad de Filología Moderna o algo así se llamaría. Bueno, revisando todo eso, me pude hacer la bibliografía, digamos, para lo que tenía que escribir como resultado de eso. Y esa fue la tesis que luego, unos años después, presenté definitivamente y defendí y aprobé. Sí. Te tengo una preguntita. ¿Cómo fue tu vínculo con Eugenio Coserio, como tu vínculo con Coserio, como director, como tutor de doctorado? Bueno, no, de profesor a estudiante, punto. Lo veía cuando tenía que consultarlo por algo de la tesis, muy amable, siempre dispuesto a atender, bueno, a mí por lo menos, y siempre en su oficina, y en fin, inmejorable. Pero nada de amistad, ir a tomar una cerveza o eso, no. Llegó. Mientras manteníamos esa relación, más bien yo prefería separarla. Bueno, quizás antes de pasar a esa siguiente pregunta, usted ha mencionado mucho que fue docente de la profesora Brenda Laca. ¿Cómo fue su inicio en la carrera docente? ¿Fue aquí en la facultad? Sí, en la facultad intervenida. Brenda, por suerte me podés ayudar. Por un poquito de tiempo, sí. Sí, por poquito tiempo. Quiero decir que desde que conocí a Brenda me di cuenta que esta chiquilina que viene de Tacuarembó va a llegar a mucho. Y sí, la prueba está, no me equivoqué en absoluto. Un placer conocerla. Bueno, tal vez así que, si nos permiten una cuestión personal, Brenda es madrina de mi hija María. Así que, bueno, y todo eso sucedió en Tübingen, mientras convivíamos en Tübingen. No en la misma casa o algo, pero Brenda vivía en una maravillosa casa de 1400 o 1300 en el centro histórico de Tübingen. Eso era una cosa maravillosa. Yo vivía en un un hogar para docentes de la universidad, un poco más alejado, moderno, pero el lugar donde vivía Brenda, bueno, era de película, como decimos. Sí, de Brenda, no estamos hablando concretamente. Y bueno, después mostró todo lo que pudo dar, todo lo que pudo dar, y está mostrando. ¿Y su carrera docente, cómo fue? ¿Mía? La suya. Ahí tenés la rueda del sur. Bueno,
no era uruguayo tampoco, venía de Checoslovaquia, por las mismas razones de todos los que vinieron a dar acá, perseguidos por el régimen nazi, etcétera, etcétera. Bueno, vino a Montevideo, y no sé por qué a Montevideo, Roma. Tampoco lo sé bien por qué Coselio Montevideo, aparte del cuentito ese de que un cónsul uruguayo en Milán le habló de que la facultad se estaba formando y entonces decidió venir acá en vez de irse a Afganistán. Eso es lo que se cuenta. Bueno, lo que cuenta Cabatek y Murguía en el libro decir las cosas como son, que creo que se tradujo. ¿De qué le estaba hablando? De la carrera. De tu carrera como docente. Sí. ¿Cómo fue? Claro, entonces, en realidad acá en Montevideo mi profesor de Lingüística General fue Rona, quien sucedió a Coselio en la cátedra. Y bueno, hubo un llamado por primera vez en la facultad, creo, de asistente y ayudante y eso. Yo me presenté y lo gané. Me gané a Sergio. Así es la vida. Sí. Y me acuerdo que simultáneamente entramos, yo en el departamento de lingüística con ese cargo de asistente, no entré con uno, entré con dos ya, y el dos no, asistente, y en el departamento de literatura iberoamericana, que estaba pegado al nuestro, que formaba parte del instituto, de aquel viejo instituto que se había creado donde estaba lo de folclore y eso, en la aduana, también entró por el mismo llamado, bueno, para otra especialidad en literatura iberoamericana, Mercedes Rein, que quizá le suene el nombre, que era, y bueno, fuimos muy compinches con Mercedes en su época, falleció ya hace un tiempo. Y bueno, algo que también ha caracterizado tu larga trayectoria académica han sido tus investigaciones, tu gran trabajo en materia de investigación. Queríamos hacer enfoque en 3 de ellas, por lo menos, y que nos cuentes un poco tu experiencia investigando en estos temas. Lo primero que te quiero preguntar es cómo fue tu experiencia con el Atlas Lingüístico, ¿no? Ese gran trabajo de investigación que hasta el día de hoy es sumamente importante. Contanos un poco cómo fue hacerlo, ¿no? Cómo fue ir a entrevistar gente, a recorrer el país, ¿no? Como esa parte de, como eres en sí investigador, ¿no? Yendo a preguntarle a la gente, bueno, contame de tu vida. Bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es mi vocación anterior, influido por José Pedro Rona, mi profesor, por la dialectología, digamos, como decíamos en aquella época, donde todavía la sociolingüística no era nada más que algo que estaba apareciendo de a poquito, ¿no? Bueno, entonces, dialectología en esa época, Rona también interesado en la lengua de la frontera, tiene algunas pequeñas cosas, y bueno, y él me condujo a eso y yo ahí, pero no mucho porque la facultad en aquella época no había una CSIC, no había una oficina para promover trabajos de posgrado o lo que fuera. No existía, era una universidad también distinta a esta, muy distinta. Y bueno, en realidad el verdadero empuje para todo esto lo dio una alianza que hicimos con el profesor
discípulo de Coserio y actualmente en la Universidad de Kiel, al norte de Alemania. Bueno, con él hablamos durante mi estancia en Alemania, porque él fue asistente de Coserio, pero yo no estuve en la época en que Harald fue asistente de Coserio. Lo conocí por otro lado y él ya estaba interesado en hacer algo en Latinoamérica, con el español y el portugués acá en América Latina. Y bueno, hicimos planes, mientras estábamos allá yo me vine y finalmente salió un proyecto, pero entonces ya escrito y todo, presentado a la DFG, Sociedad Alemana de Científica, Sociedad Deutsche Forschungsgemeinschaft de Investigación, sí. Que es una especie de SIC, sería una cosa así. Bueno, con más dinero. ¿Cuándo no? Mucho más. Y entonces la Deutsche Forschungsgemeinschaft nos financió un proyecto brutal donde preveía, por ejemplo, la venida al terreno, digamos, para ellos, del profesor de Thun y alumnos, y bueno, gente que él eligiera dentro de la universidad donde estaba en ese momento, que era Mainz, me parece. Y cuando llegaron acá, hicimos equipos con gente de acá, alumnos míos. Hicimos como 4 o 5 equipos con estudiantes alemanes y uruguayos. 5 equipos que recorrían el país. Yo estaba en uno de esos grupos y Harald estaba en otro grupo. Recorrían todo el país, o la zona que le correspondía en una división que se hizo del país, en regiones y todo lo demás, y se aplicaba un cuestionario que también hicimos en base a otro cuestionario, etcétera, etcétera, pero tomando muy especialmente en cuenta la situación del portugués. Yo diría que pusimos el foco más fuertemente en la zona de la frontera, más que en otro lado. Y de hecho todas las publicaciones que han salido han sido sobre eso. Y bueno, ahí nos dimos cuenta de tantas cosas que no se solían saber ni decir. Yo siempre cuento la anécdota, lo cuento, pues, sucedió realmente de una consejera de enseñanza primaria, ¿no? Una autoridad de enseñanza primaria que integraba el consejo de la primaria, cuyo nombre no voy a decir, pero que ella criticó nuestros proyectos de estudio de la frontera porque dijo que esas cuestiones sobre la frontera, que es puro cuento que los lingüistas inventan para y oírla hablar a ella era el informante más preciado que podía haber tenido. El Tocoviso era de Artigas, que también es un poquito distinto de Rivera y todo eso, pero no, eso a un educador no se le podía decir que acá es distinto y que acá tienen que aplicar algo. No, por favor, esto es igual que todo el país y ya. Esa era la cosa oficial. Tenemos también otra publicación importante que hizo usted, que fue Nos Falemos Brasileiro. Ahora, Nos Falemos Brasileiro. Está
está dentro de eso, está dentro de esa línea de investigación. Nos falemos brasileños, sí. Pero que se lo compartí con dos compañeros, Graciela y Luis, me parece que están ahí, somos coautores. Dice, sí, ese ha tenido bastante lectura, sí. Tengo una pregunta sobre eso. ¿Qué te convocó a estudiar la frontera con Brasil? ¿Qué fue lo que te dijo, esto es lo que yo quiero trabajar acá? Sí, yo vi que era una de las cosas que no se habían estudiado sí, que prácticamente no había literatura sobre esa situación y que todo el mundo decía más o menos que bueno, que acá no pasa nada, que bueno, hay un poquito de acento portugués, pero bueno, también los brasileños tienen un acento, bueno, eso no es tan así tampoco, y bueno, y así, porque lo vi que era un problema que no había tenido una solución, o por lo menos, bueno, solución, no sé si la tuvo a esta altura, pero nosotros dijimos, bueno, la situación para nosotros es así, como lo mostramos en este libro, en esta publicación, en esta cosa, después los planificadores de educación que hagan lo que tienen que hacer. Además de los estudios sobre frontera, usted también incursionó en el estudio de la historia lingüística del Uruguay. Para tener el régimen de dedicación total en nuestra universidad hay que presentar un proyecto de investigación. Eso está en el reglamento. Mi proyecto para mi dedicación total se llamó Aspectos sincrónicos y diacrónicos del español del Uruguay. Era una bruta sombrilla, porque aspectos sincrónicos y diacrónicos del español del Uruguay, yo, si hubiera tenido que juzgar eso, diría, no, este se está grabando. Realmente, esto no lo puedo hacer ni en 3 vidas, una cosa así. Pero bueno, yo quería que el título lo cubriera y después yo fuera sacando de ahí lo que me interesaba. Y lo que más me interesaba realmente era la situación de la frontera con Brasil. Así que con ese paraguas del título del proyecto para la dedicación total, que benévolamente los lectores pasaron eso, hice lo que hice. También usted no solo fue docente e investigador, también fue decano de esta casa de estudios en 2 periodos, entre finales de los años 90 e inicio del 2000, y después entre 2002 y 2006, si mal no recuerdo. No me acuerdo. No pasa nada. Para eso estaba nosotros. Pero sí es cierto que, no sé. No, la pregunta es, ¿cómo es ser decano de esta facultad? ¿Cómo fue ser decano en ese momento de inicio de siglo, de inicio de milenio? ¿Cómo estuvo? Venir a trabajar de mañana y volver de tarde y estar todo el día acá adentro. ¿Vos sabés que te salva? Como ser estudiante aportan allá. ¿Cómo ser? Como ser estudiante. Como ser estudiante, sí. Y preocuparse un poquito por la facultad. Veo que el decano que tienen ahora, si logró conseguir fondos para hacer todo esto, es un héroe. Realmente, se lo dije ahora, pero es increíble la transformación que ha tenido la facultad. En la distribución de los rubros a nivel universitario, eso no me lo preguntaron. No importa, sí. Vale. A nivel de la distribución de los rubros, el gobierno le da a la universidad X, 10, y la universidad divide luego tanto para medicina, tanto para veterinaria, tanto para
lo que queda a humanidad. Que permitía en aquella época, yo no sé si esa situación se ha modificado. Ahora tenemos una rectora de investigación que es egresada de acá, de esta facultad, alumna mía, la doctora Virginia Bertolotti. Ella es... ¿Está acá? Está casi. Andaba por acá. No sé dónde estaba, pero estaba así. Yo vi que anduvo por acá. Bueno, Estuvo. eso es un buen signo que una lingüista de la importancia de Virginia ya haya sido elegida como prorectora de investigación de la universidad. Me parece que, no sé qué rector, con qué rector fue, si con el anterior o con... Sí, con el anterior. Pero antes no era así. No, o yo no era tan hábil como para conseguir fondos continuos. Porque en realidad la tarea se reduce en última, al final del final, a conseguir dinero. Y luego pueden hacer todos los planes que quieran. En ese sentido, ¿cómo fue tu relación con el Instituto de Lingüística? ¿Cómo fue durante tu periodo de ganar? Para mí, inmejorable. No tuve ningún conflicto ni nada, que yo sepa. No, yo no. Claro que no pude ser más director de bueno, claro. Me suplantó alguien, no recuerdo quién fue, pero nada. ¿Por qué me preguntas eso? No, porque es interesante. ¿Oíste algo? No, yo nada. Pero es interesante justamente lo que pasa, ¿no? Con muchos decanos lo que ocurre es esto de, bueno, tienen que dejar su labor investigador, su labor docente, para pasar a trabajar como decano. Entonces, claro, se genera otro vínculo también ahí, ¿no? Claro, es otro tipo de vínculo el que se genera a nivel del instituto. Está bien igual. No, traté de que eso no desapareciera la labor de investigación, y creo que hasta publiqué algo en el periodo, sí. Yo no. Primero el investigador y después el decano. Bueno, y por último, para ya ir como cerrando, a la luz de esta carta de Ecoserium, que se plantea todo lo que hay que hacer, ¿qué considera usted que nos queda por hacer como instituto, como investigadores? Bueno, las publicaciones del instituto, ¿no? Que dice ahí, pero eso es muy difícil, eso es utópico, es difícil. La facultad tiene una revista, o tenía una revista muy prestigiosa, que creo que tampoco sale más. Lo de las publicaciones, y más en papel, son un problema grande. Tenés que tener un equipo muy adiestrado en eso, que sepa mucho de esas cuestiones. Ahora con la publicación online, un poquito más sencillo, pero tampoco es muy fácil hacer eso, es un trabajón. Lo que sí debería volver a ver es la revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y quizá dedicarle una parte a un instituto, a otro, y bueno, no sé, pero yo siento de menos la revista de la facultad que una nueva revista de un instituto que no lo veo, porque es la cuestión de seguir, eso como hacen ustedes con Gelo, que sigue, eso también tiene que tener una revista, si no, hay millones de revistas en el mundo que sale un número 2 y ya desaparece porque no hay continuidad. Entonces es grave. Pero Ecoserium dice otra cosa que hay que hacer.
algo que a usted le haya quedado pendiente trabajar o hacer. Bueno, sí. A mí me interesa mucho, desde hace mucho tiempo, la cuestión de la tipología lingüística. Y ahí yo si hubiera sido más joven y todo lo demás, hubiera ahondado un poquito más en la tipología comparada del español con el portugués, ¿no? Creo que ya es una rama un poquito bastante especializada de esto. Además, las tipologías, Cosello tiene una tipología propia, digamos, la que reconoce al tipo como la organización más general, más abstracta del lenguaje, y las tipologías norteamericanas, ¿no? de toda esta gente. Entonces hablan de la tipología de toda esta gente, no dije nada, de muchos tipólogos norteamericanos cuyos nombres ahora se me están como desapareciendo, pero muy conocidos. Y bueno, eso. No, me quedé. Sí, me estaba diciendo. ¿Qué líneas de investigación podría seguir como abriendo el instituto? Bueno, la tipología, si pudiera y hubiera sido más joven, hubiera ahondado, aunque sigo ahondando en lectura, ¿no? De eso. Pero sí, eso hubiera seguido ahí y, como les digo, siempre con el interés del portugués y el español juntos, que son dos lenguas que muy atractivas para mí, ambas. Estimado, no queremos despedirnos sin darte unos regalitos que tenemos para usted. Se fueron a molestar. No, porfa, ¿cómo no? Tenemos regalitos para hacerte, te queremos agradecer justamente por haber venido. Te queremos agradecer justamente por haber venido. Te agradecemos mucho tus palabras, tu trayectoria, todo el laburo que has hecho. Y bueno, estaremos acá, ¿cómo no? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación, además de acordarse de un octogenario que todavía algo quiere hacer. Y bueno, está bien. Gracias. Eso que está viendo ahora es una donación que recibimos en realidad en la última GELU, que fue realizada por la profesora Samara, se me fue el apellido. Sí, Camille. Fue una donación que nos hizo a nosotros con un montón de textos que repartimos entre todos los estudiantes, y justo ahora en la caja estábamos mirándole y dijimos, bueno, hay una publicación suya ahí en la caja. Entonces, eso se la queríamos como devolver de alguna forma, que volviera a llegar a usted. Y bueno, por dentro, sí, ahí sí el regalo. Hay sorpresa. Uy. Va con confeti y va con sticker también. Viene con todo. Estos son pegotines. Son pegotines, justamente. Lo abro ahora, no. Cuando quiera, sí. Cuando llego a casa. Es un libro. Es un Sí, libro. es un libro. Es un libro, el nuevo libro de María Molina. ¿De María? Molina. Sí. La misma de siempre, ¿cómo no? Sobre María. Sobre María Molina. Ah, lo que hacen las preposiciones, digamos. Perdón que le hice spoiler.
Eso ahora me estoy dando cuenta, terrible. Pequeña, gran el detalle. impacto. Bueno, no hay problema. Paso el micrófono a la organización. Bueno, una vez más agradecer la presencia del profesor Elisancino y hay decirles nomás que ahora vamos a hacer un breve corte. A ver, ¿qué quiere que vea? ¿Qué dice, estimado? Es de la Universidad de la Universidad de Salzburgo. Gut zu wissen. Es bueno saber. La bolsita de la biblioteca de la Universidad de Salzburgo. Entonces, ¿Qué estimados. más? A ver, ¿hay más? Nada más por ahí. Gracias, Bueno, gracias. vamos a hacer un breve corte, pueden servirse café que está allá en la pared del fondo.